Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos de nuevo a mi canal, que como sabéis es un canal en YouTube dedicado a la edición fotográfica con el programa de Adobe Photoshop. En el último capítulo, que al final me quedé a medias, lo tuve que cortar, estábamos hablando de los modos de fusión, concretamente del modo multiplicar, y en ese capítulo tenía que haber ido el modo multiplicar junto con su opuesto, que es el modo trama, que no dividir, sino trama. Pero no me dio tiempo. Entonces vamos a sumergirnos en el estudio de este modo de fusión, que ya no es tan importante como el modo multiplicar, pero sí tiene alguna aplicación bastante interesante. En primer lugar vamos con la fórmula. La fórmula es un tanto rara y aquí ya tengo yo mis dudas en cuanto a si debo o no utilizar mucho esta fórmula. Es decir, apoyarme en ella para explicar cómo funciona. Bueno, como digo, el modo se llama trama. Su resultado es en la práctica exactamente lo contrario que el modo multiplicar. Pero claro, lo contrario de multiplicar todo el mundo puede entender que es dividir. Y hay un modo de fusión que se llama específicamente dividir. Y que no tiene nada que ver con el comportamiento de trama. Lo veremos en su momento. Es un modo comparativo. Bueno, pues el modo de trama se expresa mediante esa ecuación, que quiere decir que el resultado de una fusión en modo trama es el complementario a uno, o el opuesto, como queráis llamarle, de el producto de los complementarios de la capa A o opuestos de la capa A con la capa B. Es tanto como decir, en la capa A que coloco un color que tiene un valor 0,2, pues 1 menos 0,2, es decir, 0,8 sería su complementario opuesto, llamarle como queráis. Multiplicado por, ¿qué valor tiene la capa B? 0,7. Pues 1 menos 0,7, su complementario u opuesto es 0,3. El producto de esas cosas, y se vuelve a invertir, que es otra vez restarle de 1. 1 menos el parámetro es el opuesto o el complementario. Bueno, en cualquier caso, esto es una historia que al final la he soltado y que no tenía previsto soltar. El movimiento se le están dando y vamos a ver exactamente qué es lo que hace. Voy a dejar de momento la fórmula y voy a utilizar nuestra capa de siempre. Me voy a cerciorar que en nuestra capa de siempre está la fusión al 100%. La voy a colocar al 100%, que no tenga ningún tipo de elemento de fusión condicionada, de estilo de capa. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre comenzando desde 1. Desde 0. Bueno, pues si yo utilizo un 0, es decir, nuestra capa A es negro completamente, el color sólido que elijo es negro completamente. Al ser negro completamente, esto de aquí es un 0. 1 menos 0 es 1. 1 multiplicado por esto y vuelto a invertir, resulta que es exactamente lo mismo que lo que tenía. Es decir, que cuando yo coloco un 0, el resultado es que no pasa absolutamente nada. Sin embargo, cuando yo aumento y el valor ahora pasa a ser un 1, 1 menos 1 es 0, 0 por sea lo que sea, va a ser 0, y 1 menos 0 es 1, luego siempre va a ser un 1. Esta es la esencia fundamental del modo de fusión. Voy a retirar la fórmula y vamos a ver qué aplicaciones prácticas puede tener todo esto. Bueno, en primer lugar, si nosotros comenzamos a aumentar ligeramente la saturación, ahora estoy moviéndome la saturación con un brillo en torno al 100%, bueno, pues la imagen va tomando color. Como estoy muy cerca del blanco, no estoy incrementando nada. Estoy dejándolo de abajo, pero cambiándolo con color. Con lo cual, esto utilizado de esta manera, con algo que esté en el brillo al 100%, su efecto es ninguno salvo el cambio de color. Por tanto, yo puedo tener tonalizaciones a los cambios de color que quiera, simplemente de esta manera. Unas sentarán mejor y otras sentarán evidentemente peor, tanto a la imagen como perdón, por saturación al degradado que tengo abajo, pero el efecto en todos los casos será el mismo. Vamos a coger ya un colorcito que nos vaya valiendo. Vamos a tomar un tono en torno al 42,
por ahí. Bien, y vamos a ver qué es lo que ocurre si ahora nos deslizamos en tonos medios y comenzamos. Ahora estamos en brillos en torno al 35-40% por ahí. Entonces ya tenemos perdón, un efecto que puede empezar a ser interesante. El efecto está muy potenciado en esta capa. Si nosotros disminuimos la opacidad, pues ya vamos viendo resultados. Vamos viendo resultados tanto en la escala de grises de abajo, escala de grises, como en la propia imagen. Resultados que ni que decir tiene que mediante la adición de una máscara de capa, una máscara de luminosidad o una máscara pintada, como queramos, o bien simplemente mediante el estilo de capa, las opciones de fusión, estilo de capa, pues yo puedo hacer que ese efecto vaya a un lado o hacia otro. Fijaros que si yo le digo que no me fusiones ese efecto en la zona de los negros, fijaros cómo comienza a desaparecer el efecto en la zona de los negros para aparecer solo en los blancos y entonces poder teñir así los blancos. Solamente. El efecto que tenemos es, estamos levantando parte de los tonos oscuros. Como veis es muy peligroso, enseguida corremos el riesgo de que nos ocurra esto. Si estáis viendo los gradientes que se están produciendo ahí, esto es debido a que debo de espaciar todo esto para que el efecto esté más controlado. ¿Vale? Bueno, esto es con una capa de color sólido, una capa de color sólido que yo, bueno, puedo aumentar aquí y que ya no solamente puedo utilizar de esta manera. No había puesto ningún ejemplo de máscara de capa, pero si yo dejo esto ahora al 100% de esta manera, por ejemplo, una forma de utilización es pintando en esa máscara de capa. Voy a pintarla, voy a teñirla completamente en negro. Para eso, dentro de la capa digo Control I, la invierto, desaparece el efecto y ahora tomo un pincel, tomo un tamaño de pincel importante, le resto la dureza, un tamaño de pincel más grande incluso, y voy a bajar un poco la opacidad por aquí y yo le coloco, mediante pintar en blanco, le coloco toques de luz. No sé si estáis viendo el efecto. Bueno, es una manera. Puedo elevar toda la luminosidad sin alterar el color hacia arriba. O en este caso alterando el color en un determinado sentido, que yo puedo cambiar ahora de esta manera. Fijaros cómo va tocando la tonalización que quiera. Si hubiera utilizado esta mezcla solamente para elevar, lo hubiera colocado en gris y entonces ahora, aunque yo me desplazara aquí, solamente no tendría ningún cambio de luminosidad. O sea, estoy cambiando el color, pero no estoy cambiando nada más. Si me lo desplazo hacia acá, tiño con color. Ahora sí que veis el efecto como está cambiando el color. Muy interesante por esta zona que está en la misma gama de tonos que tenía. Bueno, pues esa es una de las posibles utilizaciones. Puedo tirar esto fuera, puedo eliminar y puedo colocar una máscara de luminosidad. Yo venirme aquí una máscara de luminosidad, lo tengo aquí al 100% y bueno, pues estoy en modo de fusión trama. Utilizo el panel de Tony Kuiper, mejor dicho, no voy a utilizar el panel, bueno, ya que lo he hecho, sí. Selecciono luces 1, luces 2, por ejemplo, y le digo que a luces 2 me la aplique. Me aplica la máscara aquí, ver la máscara que tenemos es esta, y me está aplicando sobre esa máscara de luminosidad, con ese filtraje, el color que yo le he metido. Color que puedo cambiar, aumentando la luminosidad, bajando la luminosidad, eliminando completamente la luminosidad, su efecto, o potenciándola al máximo, que sería estando situado por aquí. Y que decir tiene que sobre esta máscara puedo pintar y que puedo utilizar las máscaras que me dé la gana. Bueno, pues esta sería una de las maneras. La otra es, como vimos en las otras, es utilizar la fusión contra sí mismo, pero es decir, contra una capa de ajuste, de curvas, de tono saturación, de equilibrio de color, de filtro de fotografía, de lo que queramos, de las que son capas de bit propiamente dicha. Consulta de colores, por ejemplo, no sería. Bien,
Voy a pinchar la capa de curva, voy a cerciorarme de que están puestos en modo trama, la voy a poner entera y ahora lo que tengo de esta manera, como no tengo ningún, hago doble clic para que lo veáis, no tengo modificado el estilo de capa opciones de fusión. Esta es la fusión de dos capas iguales en modo trama. Evidentemente es un efecto muy potente y es un efecto que quizás no me interese tan potente. Lo puedo enmascarar y ahora puedo jugar. Perdón, mirad, tenía una curva puesta, me parecía que el efecto no era, tenía una curva puesta, voy a dejarlo. Este sería el efecto concreto con la curva tal cual, sin hacer nada sobre la curva y al máximo. Voy a escalarlo un poco para que veáis un poco lo que se puede hacer, lo voy a reducir un poco, me voy a quedar por ahí y ahora voy a modificar la curva. Pensar en que si modifico la curva la puedo modificar desde distintas partes. Una de las partes es en la RGB y en cualquiera de los canales. La voy a modificar, ahora modificaremos sobre los canales en la RGB y bueno, el resultado sería esto. Si aumento la luminosidad, hay una primera parte, las altas luces, porque yo de más blanco a lo blanco no va a pasar nada, pero conforme voy aumentándolo todo hasta que cuando lo ponga así prácticamente lo tengo como si fuera todo completamente blanco, no es del todo. O bien puedo mover por aquí, como veis el efecto es contrario, empieza a aparecer primero por las sombras, que son las que estoy levantando, hasta llevármelo al final y poder hacer cosas como esta. Que si yo potencio un poco, perdón, aflojo un poco, tengo estos bonitos efectos de degradado, como de solarizado, como de efecto niebla. Esta es la capa por excelencia para generar temas relacionados con la niebla. Y hay un vídeo por ahí en que con una foto del Castañar del Tiemblo utilizo este modo de fusión en la edición. Buscarlo en mis vídeos, está cerca. Bueno, vuelvo otra vez a colocar esto en parámetros más o menos altos. Me quedo un poco por ahí y vamos a aprovechar para recordar, esto está reseteado, ¿vale? Sigo en la capa curvas, modo trama y ahora voy a recordar un poco por ir ya introduciendo cosas, algo que expliqué en uno de los vídeos de retoque digital, iniciación al retoque de pieles. En la parte de colorización de ese retoque, pues yo hacía lo siguiente, utilizaba funciones del modo automático. En ese vídeo lo explico y quizás lo explique en capítulos más, siguientes capítulos de esta misma serie, pero bueno, digamos la esencia. El modo de funcionamiento es este. Tengo que tener cuidado con estar seleccionado en la herramienta, no en la máscara. Y ahora me coloco en este gotero que el blanquito corresponde a las altas luces. Hago doble clic y se me abre un desplegable en el que me pide la introducción de un color. Supongamos, por ejemplo, vamos a introducir un color que sea un poco llamativo y vistoso y chocante. Por ejemplo, ese tono en azul bastante oscuro, incluso me vendría un poquito más hacia acá, una cosa tal que así. Le doy OK y ahora me pregunta esto, le digo que no y ahora tengo el gotero activo. Donde yo pinche este gotero en la parte de los negros, que es lo que he seleccionado, es donde voy a aplicar este color. Me voy a una parte por aquí, le aplico y al soltarlo obtengo la aplicación de este color de esta manera. Estoy tiñendo, fijaros lo que ha hecho con las curvas, las ha destrozado completamente, pero me ha aplicado ese color a los negros a partir del negro que yo he seleccionado. Para completar esto podría coger y haciendo doble clic decirle desde la parte de abajo, no me lo apliques a estos blancos de ahí, no me los alteres, degrádamelo hacia acá y déjame esos azulitos ahí de fondo, más o menos así. Bueno, no es que sea una gran edición esto ni mucho menos, pero para que veáis el efecto queda bastante claro. Lo he utilizado para teñir las sombras. Lo puedo utilizar también para teñir las luces y puedo utilizarlo en modo normal también para teñir las luces. Vamos a ver lo que ocurre con las luces. He reseteado la capa, coloco esto y me lo llevo otra vez todo a su sitio. Tengo la fusión al 100%, la capa de curvas está restaurada en modo trama y ahora voy a coger, había cogido el gotero de negros, había cogido, ya no lo sé. Bueno, voy a coger en cualquier caso, voy a mostrear ahora con el gotero de blancos y voy a seleccionar el mismo color más o menos que había seleccionado antes. Esto es para los blancos, le digo que no y lo voy a aplicar ahora aquí. El efecto, como veis, es radicalmente distinto, las curvas que ha generado son radicalmente distintas y fijaros el tono
que me ha generado. Ni que decir tiene que puedo también o aplicar una máscara o irme a los estilos de fusión de capa y decirle ahora, mira, no me lo apliques eso a los negros, fijaros cómo va a levantar la zona de los negros y me lo vas a dejar solamente ese colorcito que estoy aplicando en trama a la zona de los blancos, y lo tengo ahí. Y este es el efecto de colorización con ese azul clarito que he hecho en modo trama. Efecto de colorización que si yo pusiera en modo multiplicar, pues no funcionaría, evidentemente, ¿eh? En modo multiplicar no lo he hecho, pero habría que elegir otro color y otra forma y otra forma. Bien, pues este es el resultado de funcionamiento en modo trama. Bueno, quito esta curva, la desactivo, ya la cargaremos después. Vamos a probar con una de tono saturación, verificamos que está al 100% y verificamos que el tono saturación está todo completamente a cero. Bueno, pues este es el resultado de la fusión, que si os dais cuenta es exactamente igual que si yo fusionara las dos capas y el mismo que ocurriría si no he tocado ninguna curva. El mismo, porque es el mapa de bit que al que puedo modificarle, en este caso tono saturación, pero que de momento no he modificado nada. Hago doble clic aquí y ahora pues puedo hacer algunas cosas. Una de ellas es colorear y elegir con qué color voy a colorear y con qué saturación voy a colorear y cuánto voy a colorear con la reducción de la opacidad. Y además, ¿dónde voy a hacer que influya eso? Mediante nuestro tirador de control del estilo de fusión de capas. Otro nuevo cambio con el tono saturación. Vale, sé que el colorear a lo mejor no es algo que os guste mucho, lo voy a resetear y vamos a hacerlo de otra manera. Reseteo todo completamente y ahora pues mirad, puedo aumentarle la saturación. Aumentar luz significa prácticamente solamente aumentar. Si os dais cuenta, en esta parte de acá apenas varía, solamente estoy aumentando en la parte de los negros, que es donde tengo incidencia, sobre los blancos apenas, o bien puedo, si me vengo a cero completamente, pues al final lo que tengo es que no tengo nada, luminosidad cero. Y en cuanto a la saturación, pues puedo venirme a saturación cero, venirme a saturación cero, no, a saturación un poquito menos, y introducir las tonalizaciones también por el efecto, o subir muchísimo la saturación por este otro camino. Bueno, menos aplicación práctica, quizá la de colorear sea la más interesante, que nos ofrece un cierto control. Y la siguiente es la de equilibrio de color. Vamos a verificar que esté puesta al 100%, la pongo al 100%, ejecuto por aquí, la pongo al 0%. Volvemos otra vez a lo mismo que antes. Esto tiene el mismo resultado que la capa de curvas o que la capa de tono saturación cuando todo está a cero, y ahora pues puedo intervenir exactamente igual y decirle que en los medios tonos me los lleve hacia el azul. Puedo decirle que las iluminaciones me las lleve hacia el verde y puedo decirle que todo esto me pondere el control hacia abajo. Ahora sí que esto en modo multiplicar sí tiene sentido también, un sentido, bueno, pues de otra manera, en sentido contrario, pero un comportamiento similar. Pues hasta aquí el modo de fusión trama. En el próximo capítulo entraremos en territorio comanche con los modos de subexposición y sobreexposición de color. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que haya sido de vuestro agrado. Nos vemos en el próximo vídeo muy prontito.